El título del sermón: Retén la doctrina, texto bíblico 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Así dice la palabra del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial. Dios mío, estamos reunidos en su nombre en esta tarde. Oh Señor, le agradecemos esta oportunidad de poder estar reunidos. Señor, usted nos ha guardado y hemos podido estar aquí, juntarnos, unidos como uno solo para poder entonar alabanzas a su nombre, para poder reconocer, Señor, que usted es nuestro Salvador, nuestro Señor. Estamos aquí testificando, Señor, que usted murió, pero en victoria resucitado. Y nosotros estamos para testificar ello. Señor, pedimos que su palabra pueda estar obrando en nuestras vidas, que sea su Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos. No sé si han escuchado de un personaje llamado Stephen Thomas. No sé si lo han escuchado. Este joven, este varón, tiene un gran tesoro. Pero este gran tesoro, él es el dueño, pero no tiene la posibilidad de poder utilizar ese tesoro. Él tiene un pendrive encriptado con más de 7,000 bitcoins, pero pasa algo con él. Él lo tiene en ese pendrive en el cual no recuerda la contraseña. Él compró estos 7,000 bitcoins aproximadamente en el 2011, a menos de $1 cada uno. No sé si es bueno o es malo, pero hoy lo que él tiene supera los $235 millones. Entonces, él desde el 2011, donde él tenía anotada la clave en un papelito y perdió el papelito, como todo buen hombre, perdió la clave y él tiene 10 posibilidades de abrir, ¿cierto?, este pendrive, este Iron Key se llama, y ha utilizado 8 veces de las 10 veces. Le quedan solamente 2 posibilidades más para que pueda bloquear de manera definitiva y así perdiendo todo su depósito, todo su tesoro. Nosotros estamos asentados en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es importante que siempre nosotros nos imaginemos y de alguna manera estemos allí, en Éfeso, y donde un hombre de Dios como Pablo está preso, pero no está preso solamente esperando ser liberado y poder salir, sino que el apóstol Pablo sabía que él estaba listo para poder ser sacrificado. O sea, nunca más voy a poder asistir a la iglesia local de Éfeso. Por lo tanto, lo que hace el apóstol Pablo, de alguna manera, está describiendo sus últimas palabras para el liderazgo de la iglesia. Hermanos, tan importante para Pablo, pero tan importante es para Dios la iglesia local,
que guiado por el Espíritu Santo le escribe esta carta para que él pueda llevar a cabo su trabajo en la iglesia, su trabajo en la obra del Señor, su trabajo en la iglesia de Éfeso en medio de un imperio romano que estaba persiguiendo, que estaba atacando a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, guiado por el Señor, le está dando a entender que él tenía que participar de las aflicciones. Yo creo que ese mensaje no es muy esperado en este tiempo en muchas iglesias, porque hay una idea de quien pertenece a Cristo está libre de cualquier aflicción, libre de cualquier enfermedad, libre de cualquier tormento, libre de cualquier persecución. Pero nos encontramos un hombre de Dios, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo amado en la fe, Timoteo. O sea, si alguien ama a alguien que lo considera como su hijo y él está por morir, está escribiendo sus últimas palabras para poder direccionarle en su vida y le está dando a entender que él tiene que ser parte de las aflicciones. Pero un creyente nunca va a ser parte de las aflicciones si no da testimonio de su Señor. O sea, ¿quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el Señor de Timoteo? ¿Quién es el Señor de Pablo? ¿Quién es el Señor de los hermanos de la iglesia de Éfeso? Cristo el Señor. Y el apóstol Pablo le está diciendo que no hay posibilidad, ¿cierto?, de ser parte de las aflicciones si primero le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. O sea, ahí está el asunto. Le está dando a entender, ¿cierto?, que no tiene que avergonzarse. Le está dando a entender a Timoteo, hermano, que no debe tener miedo de confesar su fe en público. No tiene que tener miedo de confesar su fe en público, incluso si eso lo lleva a enfrentar no solamente oposición, sino que persecución. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros veíamos que no solamente significaba de no avergonzarse de Cristo, y cuando se está hablando de Cristo, no avergonzarse del Evangelio. Y cuando se habla del Evangelio, hermanos, qué lindo es que Pablo dice, ni de mí preso suyo. O sea, cuando se está hablando de Pablo, se está hablando de Cristo. Cuando se está hablando de Pablo, se está hablando del Evangelio. Que ojalá cada uno de nosotros sea de la misma manera, que nosotros no estemos separados de Cristo, que no estemos separados del Evangelio, que mi nombre y que su nombre esté tan empapado de Cristo, que si por causa del Evangelio alguien es perseguido, de alguna manera uno de nosotros pueda estar en la cárcel, porque somos presos suyos. O sea, ¿se acuerda que veíamos que en última instancia el apóstol Pablo no estaba preso por causa de Nerón? Estaba preso por causa del Evangelio. Estaba preso por causa de Jesucristo. O sea, le está diciendo Pablo, tienes que padecer, tienes que sufrir maltrato, tienes que sufrir penalidades junto a mí. Pero una de las cosas interesantes que Timoteo tenía que estar dispuesto a sufrir maltrato, pero no a todo evento. O sea, Timoteo no podía, la idea es que no reciba maltrato por ser un malhechor, por entrometerse en lo ajeno, por poder, hermanos, irse en contra y hacer un levantamiento armado contra el imperio romano. No, tiene que sufrir, estar dispuesto a sufrir maltrato por causa
de algo tan noble, tan glorioso y tan importante como es el Evangelio. Y ahí nosotros nos damos cuenta que el Evangelio no es una religión que cualquier persona ociosa puede tomar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía que estar dispuesto a sufrir maltrato por el Evangelio. Tú pues sufres penalidades. O sea, sufrir penalidades como un mal soldado porque está sufriendo maltrato. No, la Escritura dice como un buen soldado de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Ningún creyente, ni Pablo, ningún creyente, ni Timoteo puede sufrir persecución y resistir con su propia fuerza. O sea, si Pablo y Timoteo estaban ahí, si Pablo sabía que él iba a morir, es porque el Espíritu Santo le estaba ayudando. Timoteo, que quiso de alguna manera correrse de estar liderando en la iglesia de Éfeso, o a lo mejor él pensaba que no estaba capacitado de parte de Dios, o de alguna manera se medía con Pablo. Pero Pablo le está diciendo, ¿cierto?, que él puede recibir parte de la persecución no con su propio poder, sino con el poder de Dios. Ese poder de Dios que acompaña al creyente en cada momento. Es así. O sea, si nosotros estamos contentos, el poder de Dios está en nosotros. Si nosotros estamos pasando una dificultad, el poder de Dios está en el creyente. Si nosotros estamos presos por causa de Cristo, el poder de Dios está ahí. No es que Dios se haya alejado, que haya dado vuelta a la espalda, siempre. O sea, si nosotros entendemos, no solamente Pablo y Timoteo, sino que como aplicación a todos nosotros podemos llevar a cabo cualquier cosa por causa del Evangelio, porque el poder de Dios está en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está Pablo, ahí está Timoteo. Y nosotros veíamos que Pablo y Timoteo no podían decir, lo siento, Señor, yo no voy a... No, para mí es mucho esto. ¿Sabe qué? No cuentes conmigo. Porque nosotros veíamos que esa es una imposibilidad, la indiferencia de alguien que ha sido llamado por Dios. Es una imposibilidad porque ha sido comprado a precio de sangre, porque ha sido llamado, porque ha sido... Y nosotros veíamos, ¿cierto?, que quien nos salvó. Y ahí veíamos qué era nuestra vida, cuál era la vida de Pablo. La vida de Pablo se creía que era el mejor de los personajes que estaba persiguiendo a Cristo, persiguiendo a la iglesia. Él se creía, estuvo a los pies de Gamaliel, un hombre preparadísimo, pero estaba muerto en delitos y pecados. Un hombre preparado, un hombre respetado, de familia respetable, pero su fin era la perdición eterna. Porque él creía que estaba haciendo bien. Él pedía cartas para perseguir a la iglesia y decía la Escritura que arrastraba a los hermanos. No quería nada con los creyentes, no quería nada con la iglesia, no quería nada con el Evangelio, no quería nada con Cristo. Hasta que llega el momento que Cristo le sale ahí en el camino a Damasco. Ahí es cuando, en ese instante, es cuando se le aparece y él le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres conmigo? Estás dando cosas contra el aguijón, estás contra mí, me estás atacando. Pero ¿cómo te voy a estar atacando? Estoy atacando a esos hombres. Y el que ataca a la iglesia está atacando a Cristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí Pablo entiende que la salvación no depende de él, porque si hubiese dependido de él, él sigue atacando a la iglesia, a los creyentes, arrastrándolo con permiso de las autoridades, utilizando su erudición para poder seguir creciendo y siguiendo adelante. Pero cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que era pobre, ciego y desnudo. Y ahí lo llama el Señor y él puede entender que no existía ninguna posibilidad de ser salvo a menos que Dios
hermanos, lo haga para la gloria de su nombre. Y ahí entiende, ¿cierto?, que la salvación es enteramente de Dios, que nada ni nadie tuvo parte alguna, ni en la planificación ni la ejecución. Y eso es glorioso, no solamente para Timoteo y no solamente para Pablo, sino que para usted y para mi vida, porque nosotros somos por naturaleza rebeldes. Somos contumaces, somos enemigos de Dios, no hubiésemos querido absolutamente nada de Dios, pero hermanos, lo glorioso del Evangelio es que la planificación y la ejecución es completamente de Dios. Ahí está, no podía no participar de las aflicciones porque Dios le había salvado. Y le había salvado, la Escritura nos describe con un llamamiento santo, con un llamamiento eficaz del Evangelio. O sea, cuando Dios determina, ese llamado va a ser eficaz. ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde podía huir Pablo? Porque cuando Dios les salva, los creyentes se asustaron y tenían miedo, pero cuando Dios llama con ese llamamiento eficaz, puede ser el más peligroso del mundo, pero Dios les llama de la misma manera y con un llamamiento santo. Santo en el sentido de quien hace el llamado, que es Cristo, pero también, ¿cierto?, un llamamiento que es llamado a vivir en santidad. Y de la misma manera que el creyente puede vivir y soportar las aflicciones por la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, de la misma manera el creyente puede vivir, hermano, siendo santificado porque tiene la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No necesitamos nosotros ningún gnosticismo, un conocimiento fuera del Evangelio para poder tener un cambio. No necesitamos un legalismo para poder mortificar nuestra vida y poder ser desagradables a Dios. No necesitamos un ascetismo de poder escondernos para no contaminarnos. Tenemos, hermanos, este llamamiento santo donde el Espíritu Santo puede estar obrando para la gloria de su nombre. No por nuestras obras. Timoteo no tenía a lo mejor nada que entregar, el apóstol Pablo menos, porque la salvación no está basada en logros. Si hubiese sido el logro, el apóstol Pablo tenía una educación muy importante, muy gloriosa, pero hermano, no es basado en logro, no es basada en las obras, sino que está basada en el propósito soberano de Dios, que Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre nazca, antes de el primer hombre, antes de que se formen las cosas. Dios había determinado, de acuerdo a su propósito suyo, salvar al pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Que posteriormente nosotros vemos a través de la Escritura y dice, ¿cierto?, que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Se está viendo ahí esa manifestación de Jesucristo en su encarnación, donde quitó la muerte, dice, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, donde allí, desde ese momento, ahí en la cruz del Calvario, cuando vieron en esa cruz del Calvario, hermanos, la muerte perdió su eficacia. La muerte desde ese momento quedó eliminada, no tiene poder, no tiene autoridad para el creyente. Entonces un hijo del Señor, ahí estaba Pablo para ser muerto y él ya no tenía miedo porque él sabía que por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, por su muerte y su resurrección, la muerte perdió todo su poder. La muerte no produce terror en el creyente. Por eso nosotros veíamos la iglesia perseguida en el primer siglo, que eran llevados a la muerte y ellos entregaban su vida porque la muerte había perdido todo su poder y toda su autoridad en Cristo Jesús, que la venció ahí en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Te he vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estaba
el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, así como tú vas a quedar, así del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo importante de Timoteo era que él tenía que saber en quién había creído. Lo importante de usted y de mi vida, que nosotros sepamos de una vez por todas en quién hemos creído. Hemos creído en el que resucitó de entre los muertos, el que entregó su vida por nosotros y la entregó porque él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. De esa manera, nosotros descansamos y confiamos y estamos seguros, como decía Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito. Mi vida ha sido entregada a Cristo, decía Pablo a Timoteo. Tu vida ha sido entregada a Cristo y Él tiene poder, dice, seguro es poderoso para guardar mi depósito. O sea, Cristo me llamó, decía Timoteo. Por lo tanto, Él tiene poder para guardar tu salvación siempre. ¿Se da cuenta? Tiene poder para guardar tu salvación siempre, tu vida. No hay nada que pueda suceder en el cual tú puedas perder tu salvación. Él tiene poder para guardar mi depósito. ¿Quién guarda mi depósito? Cristo el Señor, en quien hemos creído. Gloria al Señor. Y ahí tenemos en el día de hoy este título de retén la doctrina. Tenemos un punto, la sana doctrina, y veremos, ¿cierto?, mantenerla en su forma original y guardar el depósito. Siguiendo entonces en este hilo conductor de lo que nosotros vamos viendo en esta carta, nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo le está dando un imperativo a Timoteo. Si esta es una carta que va dirigida a Timoteo y Timoteo después tiene que plasmar esta verdad en su vida y de esa manera después tiene que llevar estas verdades a la congregación, a los hermanos, a las iglesias, y así sucesivamente a los otros líderes de las iglesias. Aquí le está dando un imperativo a Timoteo, hermano, que la sana doctrina se debe mantener en su forma original. Entonces, aquí de partida en esta predicación nos encontramos porque el Señor no solamente está hablando a Timoteo directamente y no solamente esto va a repercutir en la iglesia de Éfeso, sino que Dios a través de su palabra nos está hablando a nosotros que, hermanos, somos parte de su iglesia, al liderazgo de las iglesias locales, a los que nos van a estar viendo a través de las redes. Dios le está hablando en una forma muy seria, muy seria. Si el evangelio es serio, le está hablando la palabra del Señor de que la sana doctrina debe mantenerse en su forma original. No hay otra posibilidad. Debe mantenerse en su forma original. Y cuando hablamos de la forma o el modelo, se traduce y se podría traducir como bosquejo, como figura delineada, como plano que se usaba para el boceto de un artista o de un escritor con el cual determinaba la guía y la forma del trabajo terminado. Él está diciendo, tiene que mantenerse de esa misma forma original. Es como si se tratase de un original que se coloca bajo un papel transparente y se copia en él el contenido del boceto. Debe ser igual al original. Entonces, la forma cristiana, hermano, cuando se está hablando de la forma cristiana, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, que comprende las sanas palabras
que oyeron de Pablo, apóstol de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la sana doctrina se debe mantener en su forma original. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y Timoteo está leyendo, hermano, esta carta, Timoteo se da cuenta, él sabe que dentro de la responsabilidad de su liderazgo, Timoteo no tenía la libertad en cuanto a la doctrina, a la sana doctrina, no tenía la libertad para la especulación. Él no se podía, hermanos, esa libertad para la imaginación, ni para lo subjetivo, que la iglesia podemos llenarla de cosas subjetivas para que los hermanos se agraden y les guste y yo pueda estar diciendo lo que la gente, podía haber dicho Timoteo, quería escuchar en la iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué? Si tú vas al templo de Diana, puedes hacerlo, no hay ningún problema, porque Dios igual te ama como tú quieras, como tú vives. No tenía Timoteo esa libertad para poder, hermano, estar usando la imaginación, para poder estar usando lo subjetivo. No estaba autorizado para hacer el uso del pragmatismo. No, el pragmatismo dice que el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. O sea, es decir, si funciona dentro de la iglesia local, por lo tanto es válido. ¿Cuántos de las iglesias locales están haciendo uso del pragmatismo? Haciendo cosas que está haciendo funcionar, porque no vemos dentro de las iglesias locales sillas vacías, sino que están llenas, y no solamente están llenas, necesitamos un auditorio más grande, necesitamos más sillas, necesitamos más espacio, pero están haciendo uso del pragmatismo, cualquier cosa que pueda agradar a la gente, que pueda agradar al auditorio. Pero el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, cuando estás refiriéndote a la palabra, a la sana doctrina, debes mantener su forma original. Le guste o no le guste a la gente, le guste o no le guste a las autoridades, le guste o no le guste al auditorio. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. No, entonces nosotros podemos llenar de cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, de tal manera que incluso podemos hacer una actividad cristiana, pero sin predicación, para que se sientan bien, para que se sientan cómodos, para que se sientan agradados, para que les guste, para que la gente de afuera pueda llegar y les pueda gustar y se sientan agradados. No, el apóstol Pablo le dice, no, Timoteo, yo no voy a estar, pero tú tienes que mantener la sana doctrina en la iglesia. Un término tan, pero tan mal usado. Si usted hace una encuesta hoy día, hace un par de años atrás, en las redes sociales, alguien que se venía a vivir al sur colocó en las redes sociales, por favor, ¿me pueden dar una iglesia de sana doctrina en Puerto Montt porque llego la próxima semana? Toda sana doctrina. Pero yo me pregunto algo. El liderazgo de la iglesia tuvo esa conversación con Pablo, con Timoteo, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando tú vas a quedar en la iglesia de Éfeso porque yo tengo que partir, pero estás preocupado y tienes que tener claro que la sana doctrina se debe mantener de su forma original. Y por lo tanto nos vamos a reunir, vamos a estudiar, vamos a ser enseñables en la palabra de Dios. No, pero es que dejémoslo nomás, dejemos que Dios haga lo que Él quiera. No, si Timoteo no tenía ninguna posibilidad de llenar la iglesia de subjetivismo, sino que le estaba entregando algo tan objetivo como es la verdad del Evangelio, como es la verdad de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo había enseñado la doctrina a Timoteo
Y Timoteo se había dejado enseñar. Si esto es glorioso, hermano, si parece que es algo tan normal, pero hay muchísimos creyentes que no quieren ser enseñados. Hay muchísimos líderes en la iglesia que cuando se habla de estudiar o de aprender o de que alguien nos enseñe, nos molestamos, nos erizamos, cambiamos nuestro rostro, nos molestamos y nos enojamos. Pero aquí encontramos a los hombres de Dios, Pablo, hermano, que les había enseñado la doctrina a Timoteo. Aquella enseñanza era el modelo doctrinal que se mantuviese en él. Eso tenía que hacer Timoteo. Pablo me enseñó, apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, y por lo tanto yo tengo que aprender. Gloria a Dios. Mire, en la interpretación básica de la Biblia del libro de Royce B. Suk, dice lo siguiente, que muchas veces se distorsiona la palabra de Dios por 3 motivos. A propósito, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2, y que nos dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso quería decir que sí había gente que andaba con astucia y adulterando la palabra de Dios, ¿ya? Y en segundo lugar, para su propia destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Y en tercer lugar, otros, sin darse cuenta, obtienen interpretaciones erróneas. O sea, una de las cosas que puede suceder en una iglesia es desviarse de la sana doctrina y pensar que se está manteniendo en la sana doctrina. Entonces hay que estar alerta. Lo que está indicando el apóstol, hermano, es que no se trata solo de conocerla, la doctrina, la palabra de Dios, sino de retenerla. No solamente conocerla, sino de retenerla. Y el verbo que utiliza el apóstol, hermano, aquí expresa la idea de sostener, de mantener, de guardar. No se trata de enseñar verdades, que se puede enseñar verdades, sino de mantenerse ajustándose a la forma, al modelo que Pablo le había dado. O sea, tenía, hermanos, que ajustarse, tenía que la iglesia en Éfeso, la responsabilidad de Pablo que le había dado a Timoteo, tenía que llevarlo a la práctica. Que se mantenga al modelo que Pablo le había dado. O sea, nosotros nos damos cuenta a través de esta palabra que ningún pastor, ningún líder en la iglesia tiene la libertad para hacer a su antojo lo que se le ocurre en una iglesia local. Totalmente, yo soy el dueño y a quien no le gusta la puerta es ancha y puede salir de ahí. Lamentablemente, no se puede. Timoteo debe ajustar la enseñanza al modelo recibido de Pablo. Eso es lo que tiene que hacer, hermanos amados, ajustar la enseñanza al modelo doctrinal recibido de Pablo. ¿Se da cuenta que estamos hablando de doctrina, estamos hablando de palabra, estamos hablando de modelo, estamos hablando de sana doctrina? Y que muchas veces nos gusta en la iglesia la doctrina
Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es tan saludable y es tan importante porque le da vida al creyente, porque le da estabilidad al creyente. Hermanos queridos, cuando la iglesia entiende la sana doctrina en una forma correcta, no cualquier viento los va a mover. No cualquier viento lo va a mover. Ninguna que aparezca por ahí con un subjetivismo, pero tan importante y tan a los oídos de los incautos, wow, que están moviéndose algunos movimientos por ahí. Quien está centrado en la sana doctrina no va a estar escuchando ese tipo de movimientos. Gloria a Dios. Como también, hermano, Pablo, siguiendo en este hilo, Pablo se preocupó también de decirle a los corintios que le estaba transmitiendo la palabra de Dios, una palabra que no ha sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, el apóstol Pablo, cuando le dice aquí a la iglesia en Corinto, le está dando a entender que hay muchos que están menguando, hay muchos que están disminuyendo, hermanos, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, quien predica la palabra tiene que tener claro que la responsabilidad es hacerlo de parte de Dios. Pero cuando está predicando debe entender que lo hace delante de Dios. O sea, quien predica tiene a alguien que lo está viendo en el momento de la predicación y es Dios. ¿Se da cuenta? O sea, porque Dios está ahí, está viendo cada predicación que se hace en cada iglesia, en cada servicio y en cada lugar, porque el predicador tiene que hacerlo con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo con Timoteo? Luego de advertir sobre lo que tenía que mantener en la enseñanza a los creyentes, le está exhortando cómo debe hacerlo. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Porque, hermano, la valentía en el ministerio cristiano, además de la propia vida del creyente en su hogar y en todo lugar en general, no es posible, no hay ninguna posibilidad de ser valiente un creyente sin convicciones bíblicas fuertes. Si no tiene convicciones bíblicas fuertes, ese creyente va a ser tímido, cobarde. Hermano, la valentía en el ministerio cristiano no es posible sin convicciones bíblicas fuertes. Pero aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo le da un equilibrio necesario a su consejo. Le está dando a entender que las convicciones bíblicas fuertes deben asirse o deben enseñarse primeramente en la fe. O sea, esto es con fidelidad lo que tiene que hacerse. O sea, transmitiendo a otros el depósito de la fe tal como lo había recibido. Pablo le recuerda lo que había oído de él. A Timoteo le está recordando, ¿ya? Y ahí nosotros vemos que en ese tiempo ahí estaba la tradición oral, estaba todavía vigente en la iglesia, puesto que no se había terminado de escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Estaban circulando las cartas, pero también se estaba formando el Nuevo Testamento, por lo tanto ahí estaba la tradición oral. ¿Qué tenía que hacer el creyente? ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Estar atento tanto a los escritos como lo que estaba diciendo Pablo a través de la tradición oral en las iglesias. Entonces, pero lo que tenía que hacer, hermano, ajustándose a los escritos o recordando lo que el apóstol le había enseñado, la cuestión es enseñar con fidelidad la escritura.
Expresar las verdades en fe es hacerlo en plena y total dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para el Espíritu Santo es tan importante de que se trace con fidelidad el Evangelio. Es glorioso, hermanos amados. La vida cristiana es una vida en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El segundo principio que ha de regir la enseñanza y que ha de regir, hermanos, lo que tiene que hacer Timoteo es el amor. ¡Wow! ¡Qué importante! Porque, hermano, es fácil caer utilizando palabras elevadas o en la defensa fría y legalista que define la fe airadamente. Tantas veces hemos visto, hermanos, y más de las que quisiésemos ver, defender supuestamente al Evangelio de una perspectiva legalista, exenta de cualquier cariño, de cualquier amor. Pero como se hace, de alguna manera se cree haciendo cosas que está agradando a Dios y se siente parte de Dios porque está haciendo muchas cosas en un sistema legalista. Pero no, la verdad bíblica solo puede ser enseñada en amor. ¿Para qué? Para que produzca amor, hermanos, también. Bendito sea el nombre de Dios. La fe con el amor, hermano, en Timoteo produciría el impacto del propio ejemplo de los creyentes que eran instruidos en la palabra de Dios. O sea, Timoteo estaba manteniendo la forma de las sanas palabras que había oído de Pablo. Pero lo estaba haciendo, y esto era lo que era importante para la iglesia, lo estaba haciendo con fidelidad, pero también lo estaba haciendo con amor. Entonces la iglesia decía, ¿cierto? Recibo la palabra. Porque no estaban viendo un legalismo, no estaban viendo un autoritarismo, no estaban viendo a gente que hermanos, con iracunda se paraba en el altar y estaba tratando a los hermanos, que hoy esto se ha revestido de una supuesta autoridad espiritual y es solamente falta de dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. El amor que Pablo veía en Timoteo y Timoteo reflejaba es el amor de Cristo. El amor de Cristo, y esto es importante, aquel hermano que Jesús manifestó durante el tiempo de su ministerio es el que ha de estar en la enseñanza del maestro bíblico, del pastor, de quien le toque predicar la palabra del Señor. Y en segundo lugar, tiene que guardar el depósito. Versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo está diciendo a Timoteo, ¿cierto? El precioso depósito. Mire, y aquí se está hablando de depósito. En la predicación anterior, versículo 12, si no me equivoco, dice, mire, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este versículo 14 no es el mismo depósito, porque el depósito del versículo 12, si usted lo ve, está describiendo que ¿quién guarda el depósito del versículo 12? Dios es el responsable de guardar el depósito. Versículo 14 dice, ¿quién es el responsable de guardar el depósito? Timoteo.
O sea, el depósito del versículo 12 es la vida del creyente que cuando es llamado por el Señor, quien guarda esa vida en salvación es Dios. Pero en el versículo 14, Pablo está diciendo a Timoteo, no le está diciendo Dios va a guardar, le dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El precioso depósito es, por supuesto, el Evangelio. El Evangelio tomado en su sentido más amplio. Ya en primera de Timoteo, mire, 6:20 le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuando se está hablando del depósito consiste en las sanas palabras que Timoteo ha oído de Pablo y es la base de la fe de los santos de la iglesia. Es preciosa o excelente porque pertenecen a Dios y resulta en su gloria por la salvación de los que aceptan por gracia soberana. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está exhortando a Timoteo que guarde este depósito. Guarda el Evangelio. Es un depósito, es un tesoro. No es como aquel varón que tenía un tesoro guardado en un pendrive, pero no tenía la clave cómo ingresar al tesoro. Era multimillonario, pero no tenía la posibilidad de poder ser parte de ese tesoro. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda este depósito. No le dice, no te olvides la clave. Le está diciendo, guarda este depósito. Y aquí el término guardar es muy firme, donde está expresando la idea, miren, y esto no solamente para Timoteo, sino que para usted y para mí. Custodiar, guardar, vigilar sobre algo. Y aquí le está dando el Evangelio. O sea, la verdad bíblica, hermano, debe defenderlo contra todo ataque y no permitir jamás que sea cambiado o que sea modificado aún en la forma más ligera. O sea, debe mantener su forma siempre. O sea, es decir, que debe estar bajo continua vigilancia para que no pueda ser alterado. Cualquier otra enseñanza que no sea la pureza doctrinal recibida, hermano, recibida es otro evangelio y la Escritura nos dice que es anatema. ¿Ya? ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede guardar, custodiar, vigilar, defender, tener cuidado de las formas más ligeras? Conociéndola, estudiándola, preparándose. O sea, si la iglesia, si Timoteo iba a predicar la palabra, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Prepararse antes. O sea, decir, oye, tenemos el domingo el servicio. Y nos vamos a preparar para el servicio, porque va a predicar el hombre de Dios, va a predicar Timoteo y Dios nos va a hablar a través de esa palabra y nosotros nos preparamos antes. O sea, no va a estar predicando el hermano, pero sí nos preparamos antes. Descansamos previamente, bien descansados, para no estar cabeceando en el culto. Porque lastimosamente muchas veces en las predicaciones el predicador se prepara, estudia, cabecea en las noches, ora, tratando de sacar luz en la palabra y de repente hay hermanos que están durmiendo la predicación. Eso no significa custodiar, guardar, vigilar, hermanos, el Evangelio, defenderlo, hermanos, de cualquier cambio o modificación aún de la forma más ligera. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hermano, si en el Evangelio nada podemos hacer con nuestra propia fuerza. Si no, la iglesia estaríamos en el gym, en el gimnasio, trayendo las medias calugas. Si no, hermano, puesto que en nuestra propia fuerza no podemos. Y Timoteo era débil. Ay, si Timoteo era débil,
el pastor José Ojeda es débil y los hermanos y todos somos débiles de una u otra manera. En una forma muy sabia, el apóstol Pablo añade el pensamiento de que esta acción de guardar no se puede hacer sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Gloria a Dios. O sea, ustedes pueden ser custodios de la verdad, sí lo pueden hacer. Con su fuerza no pueden, pero sí con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto es dentro de Pablo, dentro de Timoteo y dentro de todos los creyentes. Gloria a Dios. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, sí podemos custodiar en el 2025 la sana doctrina como lo hacía el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando alguien nos dice, no, es que custodiar la sana doctrina, ver la teología, la doctrina, estar estudiando, significa que ustedes están apagando el Espíritu y el Espíritu se está yendo. No, al contrario, estamos vivificando nuestras vidas y el Espíritu Santo es el primero que está entusiasmado de poder estar ahí para poder mantener la forma de las sanas palabras, del Evangelio, de la doctrina. Gloria a Dios. Entonces, la fuente de poder para el ministerio no está cerca del creyente, sino en el mismo creyente. Gloria al Señor. Pablo habla a Timoteo del Espíritu Santo que habita, que mora literalmente, inhabita o habita en el creyente. Esta es una verdad bíblica, hermano, que se precisa en varios lugares del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es una condición indispensable para la salvación. O sea, ¿quién va a custodiar la sana doctrina? Si es salvo, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a ayudar en nuestra santificación, pero también nos va a ayudar para que nosotros podamos ser custodios de la correcta presentación de la forma del Evangelio. Romanos 8:9 dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermano, nuestra responsabilidad, y con esto voy a terminar, de retener la doctrina y guardar el depósito es nuestra. O sea, nosotros no podemos, hermanos, ser entusiasmados con el pragmatismo, hermanos, que ellos dicen que si tienen buenas experiencias, el Señor está con ellos, si prosperan, si tienen grandes congregaciones, si progresan socialmente, si se les multiplican las diversiones, si logran desarrollar actividades que mantengan la feligresía contenta, es porque Dios está de acuerdo, es porque la providencia divina obra a favor o que son bendiciones del amor de Dios. Así piensa el pragmatismo, hermanos. Pero ¿cómo hacemos nosotros en nuestra responsabilidad de retener la doctrina y guardar el depósito? El Evangelio es el buen depósito que se nos ha confiado y debemos deleitarnos en él. O sea, debe haber una alegría en nosotros de poder preservarlo y de poder transmitirlo a la siguiente generación. O sea, debe haber una alegría en nosotros, de nosotros poder preservar el Evangelio. Hoy, Señor, gracias, tiene que haber un agradecimiento en nosotros, que Dios nos haya llamado un día a nosotros, nos haya apartado de las tinieblas a su luz admirable, y tiene que haber un agradecimiento en nosotros, y tenemos que ser activos para poder preservar el Evangelio, que sea importante lo que se predica, lo que se cree. Esa tiene que ser la responsabilidad del creyente. Pero una de las principales, hermanos, también importancia, aparte de deleitarnos en él, debemos transmitirnos a la siguiente generación.
¿Cuál es la siguiente generación? Nuestros pequeños, nuestros hijos que están aquí corriendo. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad, hermano, no solamente de preservar y transmitirlo a la siguiente generación. Mire, el escritor cristiano Carson dice, lo expresa así: una generación crea algo, la siguiente lo asume y la tercera lo olvida y lo niega. Voy a repetirlo nuevamente. Una generación crea algo, la siguiente lo asume y la tercera lo olvida y lo niega. Hermanos, la sana doctrina es de suma importancia porque lo que creemos va a afectar lo que vamos a hacer. Lo que creemos va a afectar lo que hacemos, el comportamiento que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, nuestro comportamiento que nosotros tenemos todos los días, hermano, es tan simple como la extensión de nuestra propia teología. Nada más que eso. Y existe una correlación directa entre cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos. Por lo tanto, es tan importante que nosotros mantengamos la forma de la sana doctrina, que nosotros podamos deleitarnos en esta su palabra, que nos deleitemos en ella, que la defendamos, que la preservamos, que la preservemos, pero con alegría, que la podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los que están perdidos, a los que no conocen a Dios, a los que se quieren suicidar y a los que están contentos y felices. Tenemos que hacerlo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amemos su palabra y si es necesario sufrir por ella, que podamos decir, heme aquí. Y si en algún tiempo alguien tiene que morir, porque todos los días mueren creyentes defendiendo la palabra del Señor. Esto es el Evangelio. No es una religión que nos venimos a sentar por 2 horas un día domingo. El Evangelio es vida. Cristo murió y resucitó. Defendamos eso. Padre eterno, le damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Oh, Dios mío, perdónanos si muchas veces somos negligentes, si hay flojera, Señor, en nosotros, si no nos dedicamos tiempo a leer tu palabra, Señor, si estamos lejos de tu palabra, si estamos lejos, Señor, de estudiarla, Dios mío, y nos llenamos de tantas cosas. Ayúdenos, eterno Dios, para poder amar tu palabra y Señor, alegrarnos y deleitarnos porque somos parte del Evangelio, un Evangelio que nosotros no merecíamos y hoy somos salvos para la gloria de tu nombre. Te honramos y te exaltamos y que tu palabra pueda estar impactando en nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda mantener, Señor, la forma de la sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén y amén.